Bienvenidos a un nuevo podcast de Yoga Síntesis y vamos a charlar tranquilamente con Mónica Calvo sobre el yoga y la salud. Porque todo el mundo sabe que el yoga es saludable siempre y cuando se practique bien, porque muchas veces hay prácticas de yoga que son excesivas, que son un poco abusivas, y aquí nosotros nos distanciamos. Yo creo que tiene que haber una práctica adecuada, de eso vamos a hablar. De hecho, la práctica del yoga asegura que te mantengas con salud, es decir, es uno de los objetivos del yoga. Yo siempre me ha gustado escuchar que el yoga no es una terapia, pero tiene efectos saludables que aprovechamos, más que nada porque en la práctica del yoga la enfermedad es un obstáculo y la misma práctica asegura que puedas evitar ese obstáculo si la contemplas en su totalidad, es decir, no solo por hacer asanas te vas a mantener más sano, que sabemos que el ejercicio físico es necesario para mantenerse sano, es decir, ahora hay cada vez más estudios que dicen que los ejercicios de fuerza, los ejercicios aeróbicos, demuestran que tienes más larga vida y te protegen contra muchas enfermedades. Vale, esto es una parte, pero la práctica del yoga es más amplia. Claro. Y aquí es donde quieres entrar tú. Porque yo siempre digo, hay tres objetivos como principales en la práctica del yoga. Uno es la salud, ahora hablaremos de esto. Otro es el autoconocimiento, porque creo que nos conocemos poco. Y otro es un anhelo de trascendencia, porque aunque el yoga en sí no es una religión, sí que forma parte de una espiritualidad, digamos, natural, ¿no? Entonces, pero hay algo que me parece revolucionario en el yoga, porque no es solamente ser pasivos delante de una terapia, ya sea, digamos, convencional o alternativa, sino que es una práctica de yoga activo, porque estamos dando a los alumnos herramientas para que gestionen su propia salud. Y ese asumir tu propia salud, creo que esto es totalmente revolucionario, porque si no estamos siempre en una actitud pasiva. Recordemos la definición de salud, porque la salud no es solo ausencia de síntomas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ahora ya está definiendo la salud como buena salud física, es decir, que tu cuerpo pueda desarrollar su día a día sin dificultades, buena salud emocional, buena gestión de las emociones, buena salud mental, es decir, que tu mente esté activa y pueda estar presente para desenvolverse en la vida de acuerdo a la realidad, no de acuerdo a nuestras ideas, y buena salud relacional, es decir, las relaciones tienen mucho a ver. Entonces, desde esta definición global de salud, aquí en el yoga entramos directamente, porque el yoga se ocupa de tu bienestar emocional, de tu bienestar relacional, con llamas y ni llamas, es decir, y de tu salud mental, básicamente. Entonces, cambiar la definición de salud y, como tú decías, conocernos, porque no es lo mismo mis necesidades de salud que las tuyas. ¿Cuál es mi punto débil, por ejemplo? Mi punto débil a nivel físico, pero ¿cuál es mi punto débil a nivel emocional? ¿O cuál es mi punto débil a nivel mental? Es decir, cuando saltan mis alarmas y me disocio un poco de la realidad y estoy en mi bola y me hago mi vida, y eso también es una desarmonía. Al final, el concepto de salud poquito a poco se va ampliando para acoger esta globalidad de lo que es el ser humano. Claro. No solo síntomas físicos. Claro, nosotros pensamos que nuestro cuerpo es suficientemente sabio para responder ante la vida de forma adecuada. De tal manera que muchas veces ante una enfermedad aguda, que no crónica, sino enfermedad aguda, en realidad tiene que ver con un esfuerzo que hace el cuerpo para lograr un mejor estado que el anterior, ¿no? Entonces, bienvenido los síntomas siempre y cuando
sirvan precisamente para esa purificación, ¿no? Pero ¿qué ocurre con el síntoma, Mónica? Que es incómodo, porque el síntoma, ya sea un dolor de cabeza, ya sea náuseas, diarrea, falta de apetito, etcétera, etcétera, fiebre, ¿no? Es incómodo para mantener el estilo de vida que nosotros queremos mantener, porque no nos deja trabajar, no nos deja estar con los amigos, además, claro, el cuerpo pues, está en un proceso de purificación y por tanto es incómodo. Y entonces, claro, digamos, el mercado nos ofrece la gran posibilidad de anular el síntoma cuando el síntoma es sabio. Podemos decir, si nosotros tenemos fiebre es porque el cuerpo está generando un clima adverso para la proliferación de virus, ¿no? Y de bacterias, ¿no? Entonces, claro, si eliminamos la fiebre, pues entonces estamos quitando el recurso natural que tiene el cuerpo. Aunque es cierto que hay que vigilar la fiebre para que no suba más allá de lo que sea adecuado para el cuerpo. Es que cuando empezamos en el yoga, empezamos a abrir los ojos y nos damos cuenta de que muchas de las historias que nos cuenta la sociedad y el sistema van en contra de nuestra propia salud. De hecho, nuestra sociedad es una sociedad profundamente enferma, tanto de cuerpo como de emociones o como de mente. Es decir, aquí en el taller de yoga la gente llega por un malestar. Hay un malestar crónico debido a nuestro día a día. Nos han dicho que tienes que trabajar, que no tienes que parar, que tienes que ser productivo, que tienes que ser el mejor, tienes que llegar a unos objetivos, y con todo eso nos olvidamos de qué le está pasando a mi cuerpo, cómo lo estoy viviendo, dejamos de atendernos física, emocional y mentalmente. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Protestar. ¿Qué hace la mente? Protestar. ¿Qué hacen las emociones? Protestar. Entonces el sistema nos dice, no le hagas caso a tu cuerpo, tómate una pastilla. Sí. Y sigue. Hay que añadir que no queremos demonizar lo que es la salud, ni la salud convencional, ni la salud alternativa, porque tanto en un lado como en el otro pues hay luces y sombras, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, el avance científico en la salud pues es extraordinario y por tanto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Pero sobre todo esta actitud de negar un poco lo que ocurre en el cuerpo a ese nivel de purificación. Podríamos decir, ayer leía, que el síntoma muchas veces es aliado de la salud. Y el síntoma nos está avisando, vamos a escuchar. Entonces, como profesores de yoga, tenemos la responsabilidad de mantenernos en nuestro papel. Es decir, de no querer sustituir a un médico, de no hacer diagnósticos, ¿vale? Nuestro papel es un papel de, si se le puede llamar medicina, con muchas comillas, que nadie se me ofenda, preventiva. Es decir, de mantener hábitos y de educar en hábitos que fomenten la salud. Incluso si hay una enfermedad, siempre con el respeto de los médicos y formando parte de un equipo, que es lo que tú propones, pues poner las emociones, el cuerpo y la mente en el mejor de los estados posibles para que haya una mejor recuperación. Y eso sí que lo podemos hacer, es decir, podemos educar en hábitos saludables. De hecho, el yoga, todo lo que propone son hábitos para mantener el cuerpo en salud, desde el ejercicio físico, la alimentación, la respiración, el control del estrés, el descanso, que es súper importante tener un buen descanso. Es decir, en todo lo que estamos de acuerdo y hay evidencia, el yoga ya lo recoge desde el antiguo. Para poder continuar tienes que descansar. Si no me permito descansar no puedo continuar. Y eso los profesores de yoga estamos hartos de decirlo. Es decir, educar en buenos hábitos saludables. Y uno de ellos, que a veces muchos practicantes de yoga no lo hacen o no lo conocen simplemente, es una higiene en profundidad, una higiene que podemos llamar sagrada, ¿no? Que lo tenemos incluso en los textos tántricos,
donde, por ejemplo, pues, Kapalabhati, que sería esta respiración como, ¿no?, profunda y rápida, ¿no?, que nos ayuda a oxigenar. Después el Trataka, que sería la fijación de la mirada, ¿no?, donde limpiamos los ojos. El Neti, que sería pues, el lavado nasal, la limpieza de la lengua, el movimiento intestinal que hacemos con Nauli, Agnisaradapti, etc. O sea, tenemos una cantidad de ejercicios de purificación que no son del todo cómodos, ¿no? Porque, pues, yo qué sé, tienes que entrar el agua salada, pues un poco la sensación, ¿no?, que se te llena la nariz, pero en realidad esa es la mejor manera de mantener una salud, ¿no? Es decir, haciendo una mejor, ayudando al cuerpo a lo que hace el cuerpo, que es la purificación. Es que la comodidad es enemiga de la salud, una comodidad excesiva, porque al final, a medida que vamos entrando en mayor comodidad, le vamos quitando al cuerpo su capacidad de termorregularse, su capacidad de movimiento, su capacidad de adaptación. Entonces, desde el yoga una de las cosas que hacemos, y a mí lo encuentro muy interesante, es ampliar la tolerancia a la incomodidad, de manera que y generar una disciplina. Para tener salud hay que tener disciplina. Comer sano es una disciplina. Hacer ejercicio es una disciplina. Tener tu mente centrada y saber separar los pensamientos que me hacen daño a los que me son beneficiosos es una disciplina. Y la disciplina también choca con la comodidad. Ya me quedaría yo en la cama sin practicar, o no abriría el agua fría al final de la ducha. Eso, yo pongo el ejemplo. Este ejemplo me encanta porque es claro, es decir, claro, tú te duchas con agua calentita para hacer toda la higiene, pero claro, llega un momento que dices, es que el cuerpo necesita también ese choque de agua fría para estimular la circulación y lo que es pues, nuestro sistema inmunitario, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que, bueno, pues estás ahí un minutito o 2 minutitos ahí, pues con el choque del frío, pero eso es la salud, ¿no? La salud es un cultivo propio, un cultivo, es decir, es lo que decía ahora, es disciplina, es tener muy claro lo que te sienta bien y lo que te sienta mal, y eso es autoconocimiento, es variaya. De hecho, los niyamas ya son como un marco donde podemos enfocar nuestra salud, empezando por lo que tú hablabas ahora de la higiene, después por la actitud mental que tenemos delante de la vida, esa actitud positiva que nos evita crearnos historias negativas que al final van en contra de nuestro sistema inmunitario. Es decir, se ha comprobado que cuando yo tengo un pensamiento negativo que genera una emoción, como puede ser el miedo, puede ser la ira, o puede ser una profunda tristeza, el sistema inmunitario ahí está comprometido. Cuando uno se siente tranquilo, en calma, con alegría, el sistema inmunitario entonces funciona mejor. La disciplina que decíamos ahora, es decir, el yoga tiene un marco que asegura que cuides de tu salud, y el autoconocimiento es variable, saber qué me sienta bien, qué no me sienta bien, cuál es mi punto débil, aceptarlo, poderlo trabajar, y al final esta conexión con el todo, ¿no? Esta realidad, es decir, bueno, esta parte espiritual que también cultivamos. Está comprobado, hay estudios que dicen que las personas que tienen una práctica devocional tienen más posibilidades son más resilientes de tirar hacia adelante cuando hay una enfermedad, porque tienen como algo positivo a lo que cogerse, y eso hace que todo tu terreno funcione mejor. Es decir, la práctica del yoga nos tiene que llevar a vivir con más salud. Yo siempre digo, si empiezas la práctica del yoga, al principio van a salir situaciones incómodas, porque limpiamos. Es decir, te van a salir emociones, te van a salir tensiones, vas a ver cómo funcionas en el mundo, entonces te vas a readaptar
al mundo, vas a corregir cosas y a partir de ahí vas a tener que vivir con más salud. Si yo hace 5 años que practico yoga y mi salud no ha mejorado un poco, no quiere decir que sea una panacea y que te cures y que esto sea Lourdes. No, milagros a Lourdes. Pero tienes que notar que si antes te resfriabas 5 veces al año, pues ahora te resfrías 1 o 2, porque el resfriado es necesario, Claro. pero estás más fuerte en general y con mayor optimismo. El problema está en que, aún sabiendo cuáles son los hábitos saludables, no los hacemos porque desde la antropología podemos decir que nosotros somos seres sociales y por tanto mantenemos hábitos culturalmente, digamos, aceptados por nuestros grupos de referencia, de tal manera que si no vas a... O sea, la pizza y la birra viendo el partido de fútbol, pues esto es cultura, ¿no? Entonces, aunque no te sienta bien ni el alcohol, ni la... No sé qué responder a eso. no te sienta bien, por ejemplo, pues las harinas, pues tú vas a comer esto porque eso forma parte, digamos, de un estilo de vida, ¿no? Y ahí es donde yo creo que nos encontramos con una gran dificultad. Bueno, a veces la vida te da sorpresas y yo creo que todos sabemos cuáles son los hábitos que tenemos que tomar. Y cuando más nos postergamos, llega un punto donde tu propio cuerpo te dice, ¡hey, ya! O te pones o te pones. Y ahí la gente se deja de monsergas. Un susto puede ser, a veces... Sí, cuando nos presiona la vida... Entonces nos presiona la vida y nos presiona el cuerpo. Claro. Pero fíjate que el otro día hablaba con una amiga acerca de la longevidad, que es una aspiración que tenemos los seres humanos y está dentro del yoga, ¿no? Vivir más y vivir mejor, ¿no? Entonces hay unos estudios de unos puntos azules en el planeta donde hay un mayor número de centenarios, incluso de supercentenarios, ¿no? Entonces normalmente son islas, ¿no? Okinawa en Japón, Cerdeña aquí en Europa, o la península de Costa Rica, también una isla en Grecia, ¿no? Entonces, claro, los estudios venían a decir por qué estas personas son centenarias, se mantienen con la cabeza bien, con su fisiología súper bien. Entonces, claro, en principio son islas que tienen otro ritmo, un ritmo mucho más tranquilo. Siguen comiendo de forma tradicional, ¿no? Por ejemplo, en Japón, porque la abuela de mi ex vivía en Okinawa y murió con 107 años, ¿no? 107 años, sí. Dios. Y yo la conocí un par de veces que fuimos. Y entonces, pues tienen un huerto y cultivan, entonces están haciendo, hasta edad muy avanzada, están haciendo ejercicio, ¿no? Están agachando, están haciendo ejercicio al aire libre, eso también está muy bien. Después, la comida japonesa en concreto, pero también la mediterránea, es decir, es comer un poco de todo, pero no mucha cantidad. Además, toman mucho té verde, que es antioxidante, pero sobre todo tienen una red social de apoyo que muchas veces la modernidad lo ha perdido, ¿no? Aunque tenemos otros servicios sociales, etcétera, pero se ha perdido esta... Y estos son elementos, y sobre todo la actitud, muy importante, la actitud delante de la vida, porque además la abuela de mi ex perdió en la guerra, porque ya sabéis que en la Segunda Guerra Mundial en Okinawa, pues perdió al marido y perdió 2 hijos, todavía le quedaron 3, perdió dos hijos y se supo como reponer, luchar, continuar, y eso también te conecta mucho más con la vida. Sí, somos seres de relación. Ahora los cardiólogos, uno de los consejos que dan, yo sigo uno por Instagram, es quereros mucho. Abrazaros, el contacto, el tocarnos, el abrazo, el sentirnos queridos, el querer, es eje de la salud. En medicina tradicional china se dice que el que lleva
todo el mando del cuerpo y de la psique es el corazón. Si el corazón está contento, el resto funciona bien. Es el centro. Porque es el centro. Y entonces, cuando estás mal, si lo primero que sanas es tu corazón y te das mimos y te cuidas y te quieres y sientes, te dejas cuidar y te dejas querer, pues el proceso de sanación va a ser más rápido, porque es uno de los elementos clave, ¿no? Al final, la salud es un estado del ser, donde contempla todas las facetas que tenemos, no solo el cuerpo físico. Y está demostrado que las personas solas que se cuidan más viven menos que las personas que están en comunidad, en familia, con grupos, aunque se cuiden menos. De ahí el factor relacional es muy importante para la salud. Practicando yoga mejoramos la calidad de nuestras relaciones. Claro. En tanto que el yoga es un crecimiento personal. Para mí, el verdadero crecimiento personal es vivo mi vida de manera más sabia y eso implica me hago menos daño a mí y vivo mejor con los demás. Vivo mejor con los demás. Con lo cual mis relaciones son más ricas, son mucho menos violentas, son mucho más amorosas, más abiertas. Mi comunicación facilita que tenga muchos menos conflictos porque yo estoy bien conmigo misma. Y el yoga nos ayuda también a discernir lo que es esencial de lo que es, digamos, urgente, anecdótico, pasajero, porque es que si no, pues lo que suele pasar, ¿no? Que pierdes la salud para ganar dinero y después pierdes el dinero para recuperar la salud, ¿no? Entonces es un sinsentido, ¿no? Sí, en esta sociedad es un sinsentido, pero cambiar esa definición de salud y abrirla, yo creo que es lo que empodera a la gente. Es decir, si tengo un síntoma crónico, alguna cosa que me invalida o que puedo sentir que va mal, tengo que ir al médico. Claro que sí, de hecho los profesores de yoga, una de nuestras frases tiene que ser, ¿lo has consultado con tu médico? A veces hay gente que se enfada conmigo, porque le digo, gente que está muy anti del sistema, no, si tienes un síntoma tienes que ir al médico. Otra cosa es que tengas una gripe, una cosa pasajera, pero si hay alguna cosa que no te cuadra, tienes que consultar. Nosotros... Pienso que hay gente que se muere de una gripe, ¿eh? Sí. Bueno, gente sana en principio, debería ser una cosa pasajera, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber derivar como profesores. Si vemos a alguien realmente emocionalmente muy mal, tenemos que poder derivar a un psicólogo o al menos abrir y trabajar en equipo. Sí. A mí me gustaría, antes de ir cerrando poco a poco este podcast, es cómo nosotros enfocamos la práctica, porque muchas veces es como hay quien pues está pensando más en qué posturas vamos a hacer, qué posturas diferentes, pero nosotros no lo enfocamos de esta manera. Nosotros queremos qué cualidades son necesarias para vivir con más plenitud y con más fuerza y con más vigor en la vida, ¿no? Entonces nosotros decimos, tenemos que cultivar el equilibrio, tenemos que cultivar la coordinación, tenemos que cultivar la flexibilidad, tanto de la cintura escapular, de la cintura pélvica, de la columna, tenemos que trabajar la fuerza, tenemos que trabajar la resistencia, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nosotros buscamos, porque estas son las cualidades que de alguna manera necesitamos para vivir, ¿no? Sí. Como haría un cazador-recolector, ¿no? En medio del Amazonas, ¿no? Es decir, para sobrevivir, subir a los árboles y ir a pescar y a arreglar la cabaña, etcétera, etcétera, necesita esas cualidades físicas. Y ahí como profesores la capacidad de leer a las personas que tenemos delante, ver qué nos está diciendo su cuerpo, pero no solo de su cuerpo, sino del resto, y desde ahí ver qué necesita cada uno. Por eso al final la práctica tendría que ser supervisada y individualizada,
porque tú no necesitas lo mismo que yo no necesito lo mismo que tú, porque el hecho de que tú eres un hombre y yo soy una mujer, entonces tendría, básicamente, o por más cosas, pero tendríamos que ir a un yoga donde los profesores fuéramos capaces de dar a cada uno lo que necesita. Porque el yoga tiene las herramientas. Entonces, tener claras las herramientas y hacer como un menú a medida. Esto muchas veces es difícil en lo que es un grupo, ¿no? Porque, claro, tienes una gran diversidad, pero nuestra propuesta, la propuesta de la escuela es que nosotros vamos a proponer clases individualizadas y clases en grupos, de tal manera que en la clase individualizada nosotros orientamos a la persona para que cuando está en el grupo sepa regularse, sepa reconocer cuáles son sus límites, sepa que tal postura no le interesa por su, yo qué sé, escoliosis o su cifosis, en cambio otras posturas sí que le interesan, y de esta manera el trabajo grupal se hace con mucho más sentido común y con mucho más protección. De cara a la salud, también para cerrar, yo diría que para mantenerte saludable, al final, como resumen, la clave es poner conciencia. Poner conciencia en tu cuerpo, ponerle escucha, aprender a escuchar y aprender a tolerar. Y este aprendizaje en una práctica de yoga lo tienes no de manera directa, quizá, pero de manera indirecta cuando estás aguantando una postura mucho tiempo en la incomodidad, cuando estás haciendo una práctica que, bueno, piensas, me iría de aquí corriendo, pero continúas. Ahí estamos haciendo salud de manera indirecta, estamos poniendo las cualidades que necesitas para mantenerte con salud. Sí. ¿Qué más añadimos? Ya está, nos despedimos. Bueno, pues como siempre un placer y mucha salud a todos. Salud y fuerza.